Y ahora vamos ya con la primera ponencia del día, que va a estar protagonizada por Luis González, al que aludían ahora en la apertura, director del HITPA, quien va a realizar una presentación del proyecto que el Principado desarrollará en el Pozo San Jorge, aquí en el Concejo de Aller, para instalar un centro de proceso y almacenamiento de datos. Luis, bienvenido, muchísimas gracias. De su turno. Buenos días, me toca abrir fuego esta mañana y lo que vamos a ver a continuación, lo que os voy a presentar, es más que un proyecto, el proyecto ya va a ser realidad en breve, es un informe de viabilidad. Esto es lo que en realidad vamos a ver, no es exactamente el proyecto porque, como todos los proyectos de esta envergadura, pues, suelen estar sometidos a cambios y variaciones que le da el proceso constructivo. Es un informe de viabilidad que tiene su origen en una petición de la Consejería de Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias para buscar nuevos usos tecnológicos a los espacios ociosos que tiene la empresa UNOSA en Asturias. Este fue el origen de este proyecto. Lo que tenemos aquí es un compendio de, por decirlo así, titulares de prensa que todos conocemos. España duplicará su capacidad en centros de datos en 2026. El auge de los centros de datos sostenibles e innovación impulsan el cambio. La inteligencia artificial va a consumir una gran cantidad de recursos y energía, sobre todo mucha energía. La electricidad presenta ya el 46% del gasto y el desarrollo sostenible marcará los centros de datos. Es decir, esta es la percepción que se tiene en la sociedad sobre los centros de datos. No es solo una percepción de los, por decirlo así, habituales de la industria, sino que es una percepción en general. Bueno, después ver si cambia. Los desafíos. Pues lógicamente hay un desafío muy claro. La fiebre de centros de datos se desata en la especulación masiva de la luz. En una conversación que tuvimos ayer con una persona que está aquí presente, con Félix, estuvimos hablando de que hay hasta 18 veces de consumo eléctrico previsto en proyectos de la posibilidad de la energía en España para centros de datos. Es decir, hay una especulación masiva de la luz. Hay un titular que es un poco tendencioso, que es que los centros de datos se beben en un día el agua que consume un español al año. Esto no es cierto y no es así, o no debería ser así, pero esa es la percepción que se tiene por la parte de la sociedad. Y luego viene la problemática de la Comunidad de Madrid. Madrid, como conocéis todos, es el mayor pool de centros de datos de España, pero tiene un importante problema de energía eléctrica, de distribución de energía eléctrica. Porque en realidad no hay un problema de generación, no hay un problema de energía, sino un problema de distribución de energía eléctrica. ¿Y qué sucede con la legislación? Bueno, pues el Plan Nacional de Energía y Clima pues lo ha dejado muy claro. Es decir, las inversiones son las que son, la capacidad de distribución en los anillos de alta tensión, en las zonas tensionadas por el tema de los CPDs, obliga a una regulación, y esta regulación y a una serie de inversiones hace que haya un auténtico cuello de botella respecto al tema de la energía eléctrica. Y aquí está nuestra oportunidad, la oportunidad que, como comentó Patricio en su primera intervención y el director general, tenemos en este momento. Tenemos la oportunidad, ¿cuál es? Por una parte, la disponibilidad de energía eléctrica en los emplazamientos mineros. Cuando digo disponibilidad de energía eléctrica hablo de que ya existen, que están los tendidos de alta tensión puestos y operativos. No hay que hacer ningún informe medioambiental ni ninguna construcción, ya están. La disponibilidad de agua en abundancia. Antes dijimos que el titular del agua era un poco capcioso, pero es verdad que si tenemos agua podemos utilizar sistemas de refrigeración para nuestros CPDs mucho más avanzados que consumen menos energía porque podemos utilizar ese agua. La disponibilidad de suelo industrial vacante. Luego veremos, en Asturias hay 16 zonas industriales susceptibles de ser utilizadas para estos proyectos con estas características, 16, son un montón de metros cuadrados disponibles. La conectividad. Asturias goza en estos momentos, gracias a los diferentes planes de extensión de banda ancha, de una conectividad prácticamente total en todas las zonas.
Y por último, pues las redes de comunicación. Lo comentamos antes, muchos habéis venido de fuera. Tenemos AVE, tenemos aeropuerto, tenemos conectividad, conexiones entre las diferentes comunidades españolas con Asturias. Y aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo que vamos hoy a desarrollar es el ejemplo del Grupo Minero Santiago San Jorge Aire. Es un pozo, Santiago San Jorge, que en realidad son los pozos, que está ubicado en el concejo de Aller, para los que no sois de aquí, menos de 10 minutos en coche desde aquí, y que tiene una superficie de más de 106.000 metros cuadrados. Es decir, es una superficie muy importante para un tema industrial. Y dentro del Grupo Minero Santiago San Jorge está el Pozo San Jorge, que es el que tenéis ahí en las pequeñas imágenes. El Pozo San Jorge inició su explotación, no sus obras, sino su explotación en 1942. Previamente ya hubo una serie de intentos de realizar un pozo. Tiene una singularidad, tiene varias, pero tiene una singularidad el Pozo San Jorge porque fue el primer pozo vertical que se profundizó en el Valle de Aller. Hasta ese momento, estamos hablando de la década de los años 30-40, las minas solían ser horizontales. Había muy pocos pozos verticales y San Jorge fue el primero. Este pozo se clausuró como explotación en 1995 como pozo principal y en 2018 como pozo auxiliar del Pozo Santiago, que está anexo, está al lado. Y el diseño de las instalaciones que vamos a ver a continuación lo hizo el arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo. Y quería un poco destacar también la importancia de las instalaciones y de ese arquitecto. Es arquitecto de una larga vida, es un arquitecto fundamental en todas las obras públicas de Asturias durante prácticamente todo el siglo XX. Un hombre de una gran dilatada carrera profesional. Fue el artífice, fue el arquitecto de la mayor parte de las obras arquitectónicas de este siglo en Asturias. Por destacar algunas, el Chalet de Figueredo, para que somos de Mieres, la iglesia de San Juan, pero otras muy emblemáticas como son los edificios de Marco Urquijo, varios planeamientos urbanos en Oviedo, en La Felguera, porque fue arquitecto también del Ayuntamiento de Langreo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago hincapié en las instalaciones de este arquitecto? Porque no era habitual que en el siglo XX una empresa minera le diera la capacidad a un arquitecto de poder hacer un edificio singular. ¿Por qué lo hizo? Porque en aquel momento la inversión más importante tecnológica e inversión monetaria de una empresa minera, en ese caso la Sociedad Hubieras Española, que fue la que profundizó el pozo, era la máquina de extracción. La máquina de extracción es la máquina que permite subir y bajar a los mineros, subir y bajar el mineral de hierro desde las galerías. Pensemos que en la década de los 40 la electrónica de estado sólido no existía, era todo electromagnetismo, y que estas máquinas eran, por decirlo así, la joya de la corona. Bueno, pues la Sociedad Hubieras Española, para la joya de la corona, le quiso dar una envolvente importante, y para ello contrató a un arquitecto, a este caso Enrique Rodríguez Bustelo, para hacer un edificio singular. Son esos edificios que luego vamos a ver un poco más detallados. Y el conjunto está incluido en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. ¿Qué es el Pozo San Jorge? El Pozo San Jorge son 3 unidades, por decir así, inmobiliarias determinadas, que son la sala de embarque, la sala de máquina de extracción y el castillete. Nosotros vamos a referir, lógicamente, a la sala de embarque y a la sala de máquina de extracción. La sala de embarque se llama así en la minería porque es donde embarcaban, por decirlo así, en el ascensor, en la jaula, los mineros y se embarcaban el mineral extraído de la explotación. Por eso se denomina sala de embarque. Si vamos a la obra de la caja que contenía la máquina de extracción, bueno, que la contiene todavía, este es un edificio prácticamente de planta cuadrada, de una altura considerable, de mayor cota, 14 metros, hecha como una bóveda de ladrillo, con toda la luz, pero una bóveda de hormigón, paredes de ladrillo, soportado por columnas, pero los laterales, que no tiene ninguna columna en la parte media, que tiene una gran luz. Y destaca sobre todo los grandes ventanales. El arquitecto Bustelo le dio una característica fundamental, que es que no solo tenía que entrar la luz, sino que también se tenía que ver la joya de la corona, que era la máquina de extracción, las máquinas que había en el interior. Estas son 2 fotos de cómo se encuentra ahora. Os adelanto que luego al final voy a poner un pequeño vídeo para compendio de todo lo que estamos contando con imágenes y vídeos grabados en el Pozo San Jorge en su estado actual.
Pozo San Jorge, ahí se ve la máquina de extracción en la parte izquierda superior y un puente grúa que circula por la parte superior, que era el que permitía las operaciones de las máquinas, y el resto de elementos de la máquina de extracción. Es tal como está ahora en estos momentos. Y un poco el croquis de cómo se encuentra ahora el edificio. Tiene un altillo en la parte derecha que está lleno de celdas de alta tensión, porque una de las cosas que tiene singulares también el Pozo Santiago San Jorge es que tiene una distribución eléctrica interna de alta tensión, lo que favorece cualquier desarrollo posterior referido a, en este caso, a los centros térmicos. Y el edificio de la sala de embarque es un edificio prácticamente limpio, donde no tienen prácticamente ninguna instalación mecánica, solo está lo que es la jaula, lo que es, por decirlo así, todos los elementos que permitían el embarque y desembarque del mineral y una extracción de agua, una especie de tuberías que permiten la extracción de un auténtico río de agua, porque hay un auténtico río de agua en las profundidades del Pozo San Jorge. Es un edificio de unos 25 metros de longitud por una cota máxima de 8 metros. Esa es la distribución. Y ya pasamos, hemos visto cómo estaba el edificio y vamos a ver cómo va a quedar. Este es el informe de viabilidad. Esto es una pequeña infografía de cómo va a quedar la ubicación del centro de datos dentro del edificio de la máquina de extracción. La idea es darle 2 alturas, como hablamos antes, teníamos una cota muy importante de altura, la idea es darle 2 alturas y colocar en 2 plantas la distribución de los diferentes elementos y bastidores, los diferentes elementos de enfriamiento por free cooler, el sistema de aire acondicionado de enfriamiento de lo que es de la sala y una pequeña entrada, vestíbulo para entrar. Aquí vemos un poco las dos plantas, planta primera y planta segunda, con la distribución. La distribución serían, para esto ya más entendido, serían 4 pasillos fríos, 2 pasillos fríos arriba, 2 pasillos fríos abajo, directamente enfriados por enfriadores que serían colocados en la parte exterior del edificio. Y lo que es la parte de la sala de embarque llevarían los diferentes elementos auxiliares. Los elementos auxiliares serían el grupo electrógeno de apoyo, una escena de transformación, el sistema de bombeo de agua y el sistema de tratamiento de agua con decantación y depósito de regulación, que van los diferentes enfriadores, sistema de baterías, y aquí tenemos una infografía de cómo quedaría. El sistema de baterías continua alterna para poder alimentar a los centros de datos y el sistema de bombeo de agua. Y a la derecha, una balsa de decantación, un depósito regulador y luego pues, los diferentes dispositivos biocidas para tratamiento de aguas para tratar los enfriadores y los intercambiadores de calor. Y aquí veríamos las diferentes infografías en la cual tendríamos los enfriadores del sistema free cooling, 4, 2 por planta, que afectan a los pasillos y las diferentes vistas de los mismos. Para hacer el informe de viabilidad utilicé pues un rack de 19 pulgadas, pero el extra ancho, el que permite la utilización de elementos de gran profundidad. Las cuentas que están hechas en el informe de viabilidad son básicamente 77 armarios, 42 unidades, total 3.234 unidades de capacidad de ubicación de equipos y utilizando para los cálculos térmicos una potencia por bastidor de 7,2 kilovatios. Es decir, estaríamos hablando de una potencia total consumida de 475 kilovatios, 0,5 megavatios. Eso sería aproximadamente la capacidad que tendría este diseño, este informe de viabilidad. Si vamos a la tabla de arriba, vemos las temperaturas medias que se registran en el Valle de Ayer a lo largo de todo el año 2023. No sé si el cambio climático alterará estas tablas de temperatura, pero en principio hay que basarse en algún dato, ¿no? Estas son las temperaturas medias. Con estas temperaturas medias, utilizando los datos de los fabricantes de los enfriadores comerciales y haciendo pues, unos pequeños cálculos, nos encontramos con que estaríamos hablando de una capacidad sobrante de casi el 40% sobre esos 7,2 kilovatios por bastidor.
y que nos permitiría un PUE de 1,11 de media. Pero el 50% del tiempo estaríamos hablando de un PUE de 1,01. Es decir, estaríamos hablando de un centro de datos dentro de los estándares actuales muy sostenible. Llegar a un PUE de 1, para los no entendidos, el PUE es la relación entre la potencia energética consumida por la electrónica y la potencia energética consumida por los elementos auxiliares, sobre todo la refrigeración. Es decir, prácticamente estaríamos consumiendo muy poca energía para refrigerar los diferentes elementos electrónicos. 1,11 es un PUE muy importante. Y es así, por lo cual hemos decidido este informe de viabilidad, pues marchamos por decirlo así, de continuidad para hacer el proyecto que va a hacer la agencia Sequens, primero un proyecto de obra y luego posteriormente de construcción, para el futuro CPD de San Jorge. Las principales motivaciones de por qué lo vamos a hacer, porque el Principado de Asturias acomete esta inversión, la primera de todas es, yo creo que es la más importante, es la importancia social. Es un icono de la reestructuración industrial que hemos comentado hace un momento en las diferentes, en el previo de la charla. Pasamos de la minería del carbón a la minería del dato. Es una frase que me gusta mucho, me gusta la frase de esta. La existencia de agua. Esto nos permite utilizar sistemas de refrigeración basados en free cooling. Debido a la gran cantidad de agua, hay que reseñar que el agua de la mina no es que salga ni caliente ni fría, sale a temperatura constante durante todo el año, lo que nos permite, en función de las temperaturas exteriores, esa utilización del salto entálpico o de la evaporación de ese agua para refrigerar los equipos. La disponibilidad de un edificio que es un edificio singular que tiene pues, una connotación importante para ser respetado y utilizado por una nueva tecnología. El free cooling, lo hemos comentado antes, para un PUE inferior a 1,3. La doble alimentación eléctrica. Esto es una de las cosas que tiene el grupo Santiago San Jorge. Tenemos dos líneas eléctricas de alta tensión que vienen por recorridos distintos. Esto nos permite hacer cualquier tipo de instalación, no solo este CPD, sino futuros desarrollos de CPD que necesiten esa doble instalación. Es importante hacer hincapié en esto porque están activas y operativas. No hay que hacer ningún proyecto para poder desarrollarlas. Las propias instalaciones tienen además un grupo electrógeno muy grande, de casi 1 megavatio, instalado en las instalaciones, que permite una alimentación redundante en caso de fallo de algunas líneas de alta tensión. Una doble ruta independiente de transporte de fibra óptica que en breve, en el año que viene, va a ser triple, porque vamos a acometer un proyecto de una nueva ruta de fibra óptica de la red Asturcom. Y luego, gracias a la red Asturcom, podemos conectar directamente con fibra óptica. De hecho, ya la hay, esta conexión ya existe, con los campus universitarios de Gijón, de Mieres y de Oviedo. Esa conexión ya existe, con los edificios administrativos del Principado de Asturias, con el nodo neutro de Internet que tiene HIT albergado en sus instalaciones, importante para los operadores. Tenemos un punto de acceso donde están presentes todos los operadores comerciales de telecomunicaciones en la red Asturcom, y tenemos una conexión directa también con el CPD del Principado. Todo ello a través de la red de fibra óptica Asturcom, la red de fibra óptica pública. Luego, como valores añadidos, tenemos un entorno con medidas de seguridad, control de acceso, por guardia, videovigilancia, incidencia perimetral, y como os decía al principio, pues está a 10 minutos de aquí. Tenemos conexiones con la autopista directamente, hay tren, y como valor añadido también una estación de esquí a 40 minutos. Bueno, 2 estaciones de esquí a 40 minutos. Eso también es un valor añadido, ¿no?, que se puede poner en el. Y quería poneros como resumen un vídeo donde se ponen todas lo que hemos visto, y las instalaciones un poco con más detenimiento. Es un vídeo relativamente corto. A ver si lo podemos poner.
me planteamos. El río de agua que sale de la mina.
un poco el vídeo que os comentaba, que es un resumen. Se me olvidó decir también que en el proyecto está incluido un edificio de oficinas, que se ha incluido también en el proyecto. De eso es un edificio de 500 metros por planta, 2 plantas, 1000 plantas, que está ya prácticamente preparado para ser ubicado para diferentes elementos, como puede ser centros de investigación, oficinas de gestión, impartición de cursos, etcétera, etcétera. Va incluido dentro de lo que es el propio proyecto del Pozo de San Jorge. Y por mi parte, nada más. Si queréis algún comentario, alguna duda, creo que en la aplicación salen las... ¿no? La aplicación salen preguntas, me parece. Sí. Pues si queréis hacer alguna pregunta ahora, rápido. Muchas gracias a Luis González, director del HIPA. No sé si hay alguna pregunta en el slide. ¿No la he ido? No, pero siéntese, Luis, que igual le hago yo alguna preguntita. Vamos bien de tiempo, hasta las 10 no empieza lo siguiente, así que voy a preguntarle, curiosidad periodística, ¿cómo va este proyecto? ¿Cuándo se licita? ¿Cuándo va a ser una realidad? Este proyecto lo licita la agencia Sequence. En estos momentos está ya adjudicado a una ingeniería la elaboración del anteproyecto, el proyecto de ejecución, y posteriormente entiendo yo que a primeros del año que viene empezará ya la licitación de lo que es la obra propiamente dicha. Si todo va como debería de ir, ya sabemos todos que la licitación pública a veces se atasca, debería estar terminado en el año 2025. Pero 2025, Luis. 2025 lo que es la infraestructura, sí, y lo que es, por decir así, el cascarón vacío. Luego la electrónica, lo que vaya dentro, eso va en una fase posterior. Enseguimos 2025 el edificio preparado para albergar instalaciones electrónicas. ¿Y funcionar un año o dos más, quizá? Sí, no. Ya una vez hechas estas labores, lo que es el equipamiento electrónico ya va mucho más rápido. Eso ya podría ir sobre la marcha. Lo principal es la obra, por decir así, la obra civil, y es una vez que la obra civil esté terminada, el resto va mucho más rápido. Mira, tenemos aquí alguna pregunta. ¿Es replicable un proyecto así en otros pozos mineros asturianos? Tenía yo la siguiente. ¿En desuso? ¿Hay alguna línea más que pueda hablar de ese tipo de centros? Sí, en estos momentos, con características parecidas o similares, hay 16. 16 en todas Asturias. Que habría que ver cada uno de cada caso, pero sí, algunas de ellas muy destacables y muy singulares arquitectónicamente, que serían muy aprovechables para este tipo de proyectos o para incluso otros. Sí, 16. Una pregunta aquí, el señor. Señora Luis, muchas gracias por su presentación. Soy Félix Díez de SADEC. Quería saber si existe en el 26 va a empezar a explotarse el data center, aproximadamente, cuáles son las cargas de trabajo previstas, cuál es el tipo de cliente o el usuario que queréis albergar ahí, va a ser un data center de uso público solamente de la administración, se va a explotar comercialmente de alguna forma, se va a federar con algunos data centers del Principado o fuera del Principado. ¿Cuál es digamos, el plan de negocio del data center? Correcto. Ese plan de negocio todavía no está exactamente determinado, primero por los plazos que se manejan en la administración, que son 1 o 2 años, pero en principio va a ser un data center público, de gestión pública, para albergar datos públicos. La idea es que sirva como banderín de enganche o de por decirlo así, de icono, para que en las instalaciones adyacentes la iniciativa privada pueda desarrollar proyectos de data centers ya privados o público-privados, porque demuestre la viabilidad de utilizar estas instalaciones como un data center. Es decir, la administración quiere dar con este data center público, por decirlo así, el banderín de salida va a decir, nosotros lo podemos hacer, vosotros también lo podéis hacer en estas instalaciones, utilizando las mismas sinergias que tenemos para realizar este data center. Pero sería un data center público. ¿Alguna pregunta más, por favor? Muy bien. Sí, daba un poco de protagonismo a los que están aquí sentados. Hay otra sala contigua, la sala de convenciones, porque hay 150 inscritos, con lo cual llegará algún momento donde esta sala se llene. Si ustedes salen y entran y está llena, pues tienen otra sala cerquita para seguir también con pantalla la jornada. ¿Por qué empezar con un data center pequeño y no arrancar con uno más grande, mixto, público-privado, Luis? Bien, esa pregunta me sobrepasa un poco mis atribuciones. En principio se hace así para aprovechar esas instalaciones y porque en realidad el Principado en estos momentos sus necesidades encajan perfectamente con este tamaño. No, por supuesto, la administración pública, y bueno, esto podrá decir quizá más el director general de innovación, sí estamos abiertos, sí está abierta para cualquier colaboración público-privada en el data center, por supuesto. Eso no hay ninguna duda. En este caso, en en concreto, no, pero sí, los que podrían venir adyacentes a en esta instalación,
o en las otras 15 restantes que están disponibles en Asturias. Muy bien, Luis, hay más preguntas. Esto parece una rueda de prensa. Mira, la tercera, ¿se tiene una idea de qué potencia IT se podría albergar en estas ubicaciones o cuál es el mayor potencial que puede albergar este tipo de proyectos? A ver, por encima, sin entrar en muchos detalles, el Pozo San Jorge Santiago podría albergar un data center de hasta 4 o 5 megavatios, aparte de este. Los restantes 15 emplazamientos, habría que haber un estudio, pero andaríamos casi en todos por esa potencia. Estaríamos con potencias disponibles de 4 o 5 megavatios por cada uno de ellos. Una preguntita más. Se ha comentado en la presentación un aspecto clave, colaborar mucho más y competir mucho menos. ¿Cómo ve la relación e interrelación con otros data centers? A ver, se comentó antes en la presentación, lógicamente en este tipo de relación siempre tiene que entrar lo que se denomina la soberanía del dato y el dato público. Es decir, los datos públicos y la soberanía del dato entendemos, y yo por lo menos lo entiendo así, que han de ser públicos. Ahí, por decirlo así, la colaboración público-privada o la frontera público-privada estaría determinada principalmente por la existencia de datos públicos y la soberanía del dato. Pero en principio no me corresponde a mí, pero la administración pública es lo que podría tener que decir en este caso qué hacer con la soberanía del dato y qué usos se podrían dar a esos datos. ¿Alguna pregunta más? Sí, este señor que está aquí. Si habla usted un poco alto, por favor. Sí. Gracias. La presentación del vídeo se ve que está muy bien comunicado, muy rodeado. Son los riesgos respecto a zonas de exclusión, entrada y securización del centro. Sí, bueno, en el proyecto está contemplado un sistema de hecho, en la presentación, bueno, no se ve muy bien, pero de hecho el sistema está incluido un sistema de extinción de incendios por agua nebulizada en lo que es la instalación. No me refiero a lo que es incendios, me refiero a que en el vídeo se ve que está ordenado por 3 autopistas y carreteras. No hay zona de exclusión, integración de visitas, ataques de cualquier tipo. Ese tipo de instalaciones van a ser objeto precisamente del proyecto que se va a desarrollar, esto solo es para la data center. La idea es utilizar, lo que pasa es que en el vídeo, en la publicación de las fotos, no se da uno cuenta de las dimensiones, pero hay una jaula de seguridad, hay vigilancia perimetral, videovigilancia, hay un guarda de seguridad y hay bastante terreno desde la entrada hasta desde el propio centro de datos y luego la idea es también utilizar el edificio de oficinas que está anexo para precisamente todo ese tipo de excusas, de visitantes, de todo acceso y demás. Esa es la idea, sí, está. Creo que se va a incluir eso en el proyecto, evidentemente. Luis, inversión prevista, que se me había pasado la pregunta. La inversión prevista, lo que es en este informe, pero insisto, es un informe de realidad, habla sobre aproximadamente 1,5 millones de euros solo para la obra de acondicionamiento. Eso tendrá que ser definido ya en el proyecto una vez que se realice, pero no se irá mucho más allá. Insisto, solo la adecuación de las instalaciones sin la electrónica. Muy bien. Más encarecido. Luis, y una última. No hay plan de negocio todavía establecido, pero ¿cuánta gente puede trabajar en un centro de datos de estas características? Mano de obra, ¿cuánta gente va a ocupar? ¿Va a sentar aquí en la cuenca, que son los alcaldes, verdad? Y a todos nos interesa, ¿no? Fijar población. El problema de la industria del CPD es que es una industria que el empleo directo es muy cualificado y no suele ser un empleo muy grande. Pero sí es verdad que arrastra empleos indirectos y empleos inducidos. Y valor añadido. Este CPD en concreto, pues, dependiendo del uso, podrían ser unas 20 personas, no más. Dependiendo del uso. Pero si se generaliza y se instalan más CPDs en estas instalaciones, podemos hablar de eso, pues. Había un ratio que me parece que eran 3 personas por kilovatio, no me acuerdo exactamente cuál es el ratio, pero no es intensivo, pero sí genera mucho empleo de valor añadido, de alto valor. Muy bien, así evitamos esa fuga de talentos que parece que estamos todo el día ahí leyendo empresa que nos preocupa un poco a todos. Luis, director de GIPA, muchísimas gracias por esta presentación del proyecto San Jorge. Otro aplauso para él, por favor.